banano. O sea, estamos viendo gente muerta. Está Cristiana Acuña para que nos dé cuenta de eso, ¿no? Porque en verdad es brutal. Para quitarle un banano a una persona, le miran disparando en la cabeza. Entonces la gente... Sí, la discusión y todo lo que ve, las mismas franjas hoy día en contra y a favor muestran los temas de seguridad como eje. No sé si finalmente van a hacer una constitución la solución al problema. Está Cristiano, ¿no? ¿Por qué no nos das cuenta de lo que pasó, Cristiancito? Buenos días. Sí, de lo que tú hablas, Repe, buen día, ocurre en Los Guerrilleros con Rafael Riesco en la comuna de Maipú. ¿Qué pasa? En las cercanías, una pareja, un hombre, una mujer de 30 años aproximadamente que habían realizado compras en un centro comercial, decide, escucha bien, detenerse en una plaza para conversar, para descansar. Es ahí cuando dos sujetos aparentemente de nacionalidad extranjera los abordan, los intimidan con un arma de fuego para robarles sus pertenencias. Y ahora es un punto donde tenemos que detenernos, porque las autoridades siempre recomiendan no oponer resistencia. Fue lo que hizo esta pareja, este hombre, esta mujer entregaron sus pertenencias, el hombre toma un banano donde tenía su teléfono celular y se lo entrega a los asaltantes, sin oponer ningún tipo de resistencia, insistimos, pero el asaltante lo apunta a la cara y le dispara. El proyectil ingresa por su boca y tiene salida por su mejilla. Es trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde afortunadamente se encuentra fuera de riesgo vital, pero con la pérdida de muchas piezas dentales. Mira, acá lo importante es, uno sigue las recomendaciones de la autoridad de no poner resistencia, pero la delincuencia está llegando a un punto en que están disparando de todas formas. Ese es el problema. Control de armas. Sobre todo porque, mira, que hemos avanzado en las leyes, además vemos delitos tremendamente violentos. Sabemos que el secuestro, por ejemplo, tiene una de las penas más altas, los homicidios también, pero siguen ocurriendo. Y eso pasa porque tenemos jueces que son benevolentes. No se aplican las leyes, ya podemos avanzar una agenda legislativa. ¿Y de qué nos sirve tener las leyes si no las vamos a aplicar? Claro. Y además tienen más beneficios los criminales que las víctimas. Cuando usted dice, diputado, que la gente tiene que denunciar, bueno, esta es una tremenda oportunidad que tenemos, porque si estas personas que han cometido secuestro u homicidio, en este caso, una persona por robarle un banano, queda tras la reja toda su vida, todos vamos a ir a denunciar. El tema es que al año siguiente pueden estar libres. Y ahí vivimos con más miedo, porque lo que hacen es robarle la tranquilidad a las personas. Más allá del episodio dramático, súper traumático, nosotros tenemos que preocuparnos de la prevención, porque una vez que ya está cometido el delito, lo que hay es un tremendo trauma. Y si vamos a enfocarnos solo en la reacción, ya llegamos tarde a todo. A todo. ¿Cómo lo ve usted en este caso? A ver, una cosa concreta. Yo estoy de acuerdo. Nosotros estamos haciendo las leyes, actualizando el Estado, pero después son otros los que tienen que aplicar la justicia. No somos nosotros. Por lo tanto, es verdad que hay que hacer un llamado también a ponerse más firme en el Poder Judicial y dar señales claras. Ahora, hay leyes que son súper concretas. Por ejemplo, infraestructura crítica, que ha significado que en el norte, en Arica, en Antofagasta, en Iquique y en Antofagasta, hayan militares en la frontera con reales facultades. ¿Y eso qué ha significado? ¿La primera vez la rechazó? No, yo voté a favor y no recurrí al Tribunal Constitucional porque yo soy ariqueño y vengo alertando esta situación hace 3, 4 años atrás. Lo que estaba pasando en el norte en el pasado, sabíamos que iba a terminar de suceder en el resto de Chile. Y claro, el país, ¿cuándo toma atención? Cuando viene a Santiago la cosa. Cuando empieza a pasar acá, el país le pone atención. Pero nosotros hace años que veníamos alertando lo que veíamos en el norte. Ahora, caso concreto. Cuando la gente está entrando por pasos no habilitados, hoy día las cifras muestran que las reconducciones han aumentado en un 79%. Las reconducciones, o sea, cuando hay un avistamiento de ingreso, pero lo estamos ordenando y se está regresando al país de donde ingresa. Bolivia, sí, pero con Bolivia ha mejorado harto la situación. El año pasado, efectivamente, las relaciones estaban bien congeladas. Este año ha mejorado mucho. Por ejemplo, las coordinaciones con Bolivia sobre robo de vehículos. La mayoría de los vehículos que se roban en el norte van al mercado boliviano, ¿no? Pasan por pasos no habilitados. Hoy día hay una coordinación con el gobierno boliviano que ha significado desbaratar varias bandas de robo de vehículos. Cuando usted dice facultades de verdad, porque ese es un temazo también, de si los militares tienen o no realmente facultades hoy día de verdad. Antes no las tenían y uno veía cómo pasaban al lado de ellos y no pasaba nada. Hoy día, ¿cuáles son las facultades que les dimos? Tienen capacidad de retener, antes no lo tenían. Hasta 12 horas pueden retener y entregar a la PDI o a Carabineros. Segundo, pueden parar un vehículo, pueden revisar el vehículo, inspeccionarlo,
Antes no lo podían hacer, entonces podía pasar un camión con un cargamento de armas ilegales y ¿qué es lo que hacía el ejército? Llamar a carabineros a la PDI, pero no tenía capacidad de frenar el vehículo y decirle, a ver, vamos a revisar quiénes son. Hoy día pueden hacer control de identidad, retener el vehículo, si hay un delito fragante lo detienen. O sea, hoy día tienen facultades. A propósito de esta ley de infraestructura crítica. Pero tenemos un problema lleva menos de un año operativa. El problema más allá que hay números que pueden ser más alentadores y todo, lo concreto es que... Yo no sé cuáles son los números alentadores. Seguimos teniendo, digamos, una frontera súper hiperporosa. Sí, por supuesto. Súper hiperporosa. Entonces, de repente, claro, cuando uno escuchaba, no sé, a Donald Trump hablar del muro, a otro hablar de la zanja. Por cuento, no hizo ni un metro de está muro. bien, pero cuando uno lo escucha y toda la gente se horroriza, y se escandaliza y rajan vestiduras y todo el cuento, y otros dicen que van a hacer una zanja que en realidad ya se estaba haciendo de antes, y todas estas cosas, medidas como físicas en la frontera para evitar el paso, yo, no sé, me daría una vuelta por la calle y le preguntaría a la gente qué opina. Porque tampoco parece una locura en una frontera. No la podemos controlar con los medios que tenemos. ¿Qué hacemos con la frontera? Ahora, la zanja se comenzó a hacer en el gobierno de la presidenta Bachelet. Sí, bueno, sí. Y yo pienso que, a ver, uno en su propia casa pone su reja, digamos, para proteger su casa, ¿cierto? Una zanja, que suena mal, pero una zanja no es algo tan terrible si uno lo va haciendo en espacios estratégicos, en lugares donde no puede llegar, donde no puede generar control. A mí me parece que hoy día tenemos que controlar la inmigración ilegal. O sea, ya es la situación como está. Mire, requiere innovar, digamos. Es que es tan real porque, como dice el diputado, nosotros nos empezamos a preocupar cuando se empieza a acercar y sobre todo cuando todos estos delincuentes que ingresan de forma ilegal, por supuesto no todos los que ingresan de forma ilegal son delincuentes, pero ya vemos que hay poder, y se estima entre 10.000 y 30.000 delincuentes que llegan a Santiago y es ahí cuando nos salta la luz de alerta. Resulta que nosotros el viernes veíamos lo que pasa en lo que es infraestructura crítica. Yo no sé si ustedes consideran que el principal o uno de los principales centros de abastecimiento de la región metropolitana, la Vega Central, junto con Los Valledor, pero estas imágenes son de la Vega Central, actúan las bandas criminales. Y lo que vemos en imágenes es una persona que lleva un cadáver en medio de los locales. Para eliminar evidencia, para ocultarlo. Además, parte de lo que nosotros nos enteramos es que además lo hacen desaparecer los cadáveres, porque sabe que si encuentran a una persona muerta empiezan a tirar el hilo de la investigación y llegan a la banda. Claro. Entonces, esto pasa en la Vega Central, donde se abastecen las verdulerías locales, minimarket, donde funciona la ciudad en esto. Y no, en un carro de la bodega. Vista gorda con esto, nos escandalizamos nosotros. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo te diría, aquí la clave, lo que ha funcionado bien, es darle capacidad de investigación para desbaratar una banda. Inteligencia. ¿Qué funcionó bien en el norte respecto al Tren de Aragua? Chile es el único país que ha desbaratado el Tren de Aragua. El resto de los países operan con impunidad total. Miren en Perú el escándalo que tienen. Pero ¿qué es lo que funcionó? Para responder concretamente qué hay que hacer. Funcionó ponerle plata del gobierno central para que el equipo de la Fiscalía Regional aumente su capacidad. Segundo, poner un equipo de tarea de Carabineros y de la PDI para esclarecer los homicidios. Esto está pasando ahora. Aquí no ha funcionado nada, o no se han tomado las medidas. Estoy explicando lo que en el norte al menos ha significado que este año se ha reducido 50% los homicidios. Ahora, ¿estamos contentos con eso? No, nos preocupa mucho. Pero de un año a otro se ha reducido un 50%, eso no ha sido por magia, ha sido porque la Fiscalía tiene más capacidad operativa de investigación, la PDI y Carabineros destinaron un equipo especial y gracias a eso se ha podido desbaratar los homicidios. Mire, de un año a otro, desde septiembre a septiembre, en Arica en particular. Y esto ha sido ¿por qué? Porque hay un fiscal regional obsesivo con el tema que ha estado tirando y pidiendo apoyo a nivel central. Yo recuerdo haberlo visto pidiéndole por favor al gobierno que le diera fondo y se demoraron bastante en hacerlo. Mira, de hecho lo reclamó. Catherine quiere politizarlo todo. Lo que yo estoy diciendo es que hay gente, hay profesionales en Chile, PDI, carabineros, fiscales,
que están haciendo su pega. Que no dan abasto. No Mira, dan abasto, si yo quisiera, pero hay que démosle algún grado de reconocimiento, Vlado, por lo si menos. yo quisiera politizar esto, diría que tú eras el vocero de la Apruebo, que lo único que quería era eliminar Carabinero y la PDI. Nada No que quiero ver, politizar, ¿qué tiene que ver? quiero hablar en serio. Entonces, como quiero hablar en serio, Ya, quiero pero, decir Catherine, pero que está bien, lo que pero sí no. ¿Qué ocurre... piensas con esto? Porque Yo pienso que es lo personal. siguiente. Solamente quiero poner que si nos vamos ¿Pa' a qué? centrar ¿Pa' en la qué? Lo importante es la delincuencia, no yo. No, Lo por importante eso, es la vamos a delincuencia. esto. Estamos viendo vamos a esto. Resolvamos los problemas, dejémonos de Por pelear eso, entre nosotros, resolvemos. Catherine. Diputado Voten, por Catherine, favor. pero está voten así. a favor de lo que tenemos que Mire, empujar pero todos juntos. diputado Catherine, miren, esta es una realidad. Aquí no hay una recreación ni nada. Esto es una realidad y está ocurriendo en un centro crucial, en un centro de abastecimiento de la región metropolitana, que ningún municipio, ningún alcalde da abasto para invertir en seguridad No, porque no se la puede, que hay crimen organizado. No, y esto no es para un ¿Dónde están las alcalde? prioridades del gobierno para que esto se tome también como una intervención, pero de Estado? Bueno, no municipal. Porque no, es que La municipal Vega, no puede los centros de ser. abastecimiento A tienen ver, que ser el infraestructura crimen crítica, ¿no? organizado ¿no? es del municipio. Los municipios, de acuerdo a la ley orgánica, pueden trabajar en materia de seguridad, pero en materia preventiva, no persecución del delito, Sí. no tienen técnicas investigativas, por lo tanto claro. no tienen ninguna facultad ni son policías. estamos Y no les conscientes de eso. corresponde. No se la pueden. Y no les corresponde, No es ¿cierto? tarea. Pero ¿por qué no, no, no estamos la viendo Pero- esto? Porque esto es tremendamente preocupante. Esto es muy preocupante y yo pienso que aquí, lamentablemente, decía el diputado Mirosevich que se ha hecho una fuerza de tarea entre carabineros, PDI, pero yo creo que todavía no ha sido suficiente. O sea, no estamos viendo cambios, no hemos visto que se quiebre el alza del homicidio, no hemos visto que se quiebre el alza de los delitos, no hemos visto todavía una acción suficiente y por eso yo insisto y yo lamento si el diputado siente que quiero politizar porque no es así, no es pero que lo déjame sienta, pero terminar, es la verdad déjame nomás. terminar. Insiste ¿Sabes en qué eso. pasa? Que en algún minuto llegamos tarde con esto y hubo una propuesta sobre la mesa y llegamos tarde, pero hoy día no podemos más. O sea, si seguimos avanzando en la situación como está hoy día, yo no sé cómo vamos a terminar. Catherine. Entonces, desde un poco la angustia, más que desde la mirada política, desde la angustia, yo lo que le pido a nuestros parlamentarios, lo que le pido también al gobierno, lo que le pido a los jueces, lo que les pido al Estado, es que nos hagamos cargo de esto, porque esto no da para más. Yo no había visto una situación delictual así y no me atrevería a decir que no va a empeorar. Entonces, eso es lo que me preocupa. No, hay homicidio, Entonces, cuando yo creo un poco lo que decíamos de, pucha, alguna cifra buena, están todas las cifras malas. Lo que Digamos pasa, las cosas lo como que pasa es que a lo mejor, voy a ponerlo así, lo que pasa es que a lo mejor, a ver, ojalá se entienda bien, el cogoreo clásico, se ha mantenido estable, baja, qué sé yo, todo el cuento. Pero lo que estamos viendo hoy día son delitos que si bien uno puede decir, mira, la tasa de homicidio subió, sí, pero tampoco tanto, de 4,7 a 6,2, no sé. Es mucho. No es tanto, pero chuta, son No, delitos. sí es. Los secuestros. Es porque son delitos que si nos acostumbramos, Por eso te digo. ahí fregamos. Por eso te digo, o sea, son delitos de tan alto impacto supuesto. en la gente. Porque además, por ejemplo, lo que estábamos viendo en La Vega, yo por eso te preguntaba y le preguntaba respecto, o comentaba más bien, dice que si La Vega era o no también considerable como infraestructura crítica, porque ahí está, por supuesto, el abastecimiento, la llegada de productos de primera necesidad y otros tantos también. Sí, Porque el tema en no es este caso solamente las bandas que se disputan en los territorios en la Vega y que generan mucho microtráfico, eso no es algo nuevo, sino que lo que es nuevo es el delito extorsivo y los homicidios, digamos, que ocurren ahí. Sí, los que bodeguero. tienen bodegas afuera de La Vega está bien guardada, en las noches se cierra, ¿Tiene qué sé yo, seguridad? tiene seguridad propia, qué sé yo. Pero todo lo que pasa alrededor de La Vega, en todos esos locales que hay ahí, mayoristas que venden a minoristas o qué sé yo, bodegas, gente que trae cosas de otras partes para vender en La Vega y distribuirlas, está siendo extorsionado. O sea, uno de ellos habló con Tele 13 y le dijo que a él lo habían llegado a extorsionar y que a los 15 minutos habían matado a una persona a una cuadra, digamos, en esta disputa entre bandas, digamos. Entonces estamos hablando de situaciones que han cambiado demasiado la vida de la gente. Y eso no pasa solo en La Vega, sino que pasa
los delitos extorsivos. Aquí mostramos de repente cuando van en la noche y les tratan de quemar los locales, o una persona que fue asesinada al interior, o que les dejan balas, o quizás estamos hablando de un nivel delictual que no es el habitual en nuestro país, que es totalmente nuevo. Y el desafío del Estado parece ser ponerse a la altura, pero ir más allá. Eso es. No ponerse a la altura, sino que avanzar mucho más allá. Y no dejar que la ideología frene algo que no es ideológico. Claro. La seguridad es de todos. Eso está perfecto y no hay que politizarlo. Y no dejar que no cometamos el mismo error. Si eso es todo lo que yo quiero transmitir. No cometamos el error del pasado. Está bien, pero eso corre para todos lados. Porque para todos lados. Eso corre para todos lados. Porque no, yo lo voy a decir, yo generalmente no lo digo, porque yo no ando mirando el pasado. Pero ¿quién invitó a los venezolanos a venir a Chile con los brazos abiertos? Fue el presidente Piñera. Pero por favor, leamos el programa de gobierno del presidente Boric, que dice que son todos los inmigrantes bienvenidos y que los van a regularizar a todos. Nosotros vamos a politizar. Él no es el que acaba de decir que no iba a politizar. No voy a defender a nadie, no voy a defender a nadie. No dijo que no iba a politizar el diputado. Es que lo he dicho 3 veces y siguen intentando politizarlo. Mira, aquí hay que buscar cosas concretas. Aquí hay que buscar cosas concretas. A mí, por ejemplo, me parece que respecto a extorsiones tenemos una debilidad. No hemos podido todavía aprobar una ley más dura respecto a extorsiones. Y eso es un problema, porque las bandas están operando de esa manera y hoy día todavía la pena es baja. Y lo otro es que la gente tiene que denunciar. Si la gente no, esto lo dice Carabineros y la PDI permanentemente. Pero si la gente va a denunciar en la medida que se cumplan las penas de los delincuentes. Está bien, pero la gente tiene que denunciar igual, porque si no denuncian, las investigaciones para la institución es mucho más difícil. O sea, Carabineros lo único que ruega, y la PDI y la Fiscalía, por favor denuncien, por favor denuncien. Ahora, ahí tenemos un problema sobre todo en muy extorsión. grande. Dos cosas. Uno, en la encuesta NUSC sale reflejado, digamos, la alta tasa de no denuncia, digamos, ¿cierto? Que es como la cifra negra. Sí. Y por otro lado, hoy día tenemos un problema muy grande y es que el homicidio cambió. El homicidio generalmente en nuestro país, además de ser mucho menor, se daba entre personas conocidas, ya sea por una riña o porque eran parientes, tenían un problema, en fin, pero teníamos algo que se llama el imputado conocido. Hoy día tenemos un 75% más de imputados desconocidos. ¿Y qué nos habla de eso? Sicariato. Ajuste de cuentas, sicariato. Nos habla de una situación muy compleja. Por lo tanto, mientras menos información tienen las policías y tiene el Ministerio Público, más difícil es poder resolver los casos y lograr una condena, que es lo que dice en el fondo Priscila. Porque si yo veo que el sistema funciona, bueno, tengo un incentivo a la denuncia. Pero si yo veo que denuncio, quedo en riesgo, no tengo abogado, a propósito de la propuesta constitucional que viene con abogado, no tengo además seguridad de que esto se va a resolver favorablemente, ¿por qué tendría que denunciar? Me da miedo. Sobre todo porque además hemos visto señales totalmente contrarias. Exacto. Como por ejemplo cuando se liberó la lista de testigos protegidos en el norte. Que fue un escándalo. Es gravísimo, porque ahí la gente dice no denuncia. Ahí el presidente creo que... Pero miren, revisemos, hablando de la propuesta constitucional, miren este titular. Javier Billerman y propuesta constitucional. La ley antidrogas adquirirá un estatus jurídico incierto, abriendo la puerta a acciones de inconstitucionalidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Parto con usted, diputado. A ver, yo creo que en todo texto hay errores, ¿no? Yo esto no lo atribuyo en ningún caso a una intencionalidad de haber complicado la persecución contra los narcos. Entonces, ¿es verdad lo que dice? O sea, la interpretación de varios abogados, no solo él, sino que también Antonio Bascuñán, son académicos transversales, bien transversales, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Los primeros que sacaron una carta fueron 4, Correa, Bascuñán, él también, en fin. Y básicamente yo diría... No están en la campaña, para que quede claro. No, y además hay gente que no, digamos, son académicos, son penalistas, pero lo que ellos hacen es advertir algo que después muchos otros salieron a decir, tienen razón, que al menos le pone una incertidumbre respecto a la persecución del narcotráfico por un tecnicismo. Yo creo que fue un error de los que escribieron el texto, no creo que haya sido intencional, obviamente todas las fuerzas políticas en Chile quieren combatir el narcotráfico, claro. Pero aquí hay un error que es, bueno, muy preocupante. Y solo para explicarlo bien, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? El error es que se dijo que cuando haya un delito, las sanciones tienen que ser expresas en la conducta, o la conducta tiene que ser expresa en la ley. ¿Por qué? Porque cuando aparece el caso de la ley 20.000, obviamente en la ley no aparece el tipo de drogas
no aparece la lista del tipo de droga, Claro, sino porque que van eso cambiando drogas nuevas. lo dejan a un nivel inferior, que es un decreto del Ministerio de Salud, que es el 220, que el Ministerio de Salud dice, mire, estos son los estupefacientes que se van a sancionar, se van a perseguir en la ley 20.000. ¿Por qué? Porque cuando aparece una nueva droga, no hay que hacer todo el trámite en el Congreso, que se demora años en aprobar una ley, sino que simplemente se incorpora al listado a través de una firma, no pasa por Un el mecanismo Congreso. más rápido, Entonces, más administrativo. rápido. Entonces, ¿qué es lo que hizo en este caso la convención? Le quitó poder, para hablar en sencillo, para que nos vamos a poner tan técnicos, le quitó poder a esos reglamentos y todo entonces tiene que estar en la ley. Por eso que estos abogados, este conjunto de abogados, levantaron la alerta. Mira, yo creo que se les pasó, que fue un error. No creo que sea intencional. Ya, Katy. Sí, yo creo que ¿No el es así? diputado no conoce también el tema, porque confundió algunos términos. Bueno, Lo no primero, solo yo, los abogados, no me metan a mí. Si yo, ¿no yo es te- abogado? No te digo, los, entonces le pido los perdón. abogados. Yo pensé que era abogado, los abogados. diputado. Se está refiriendo a los abogados que Sí, Ah, ya. advirtieron del tema. Yo no soy penalista. Po. ¿pero es abogado? Confiemos, soy cientista Ya. político. No, Cientista no soy abogado. político, ¿ves? Ya, entonces... ¿Y qué tiene? No, es que Está mal. confundiste... Está No, mal. está fantástico, confundiste los términos, solo eso. A ver, en la discusión de la Constitución de 1980 se estableció, esto para explicarlo bien claro para la gente, se estableció que las conductas, o se discutió que las conductas penales debían ser, o los tipos penales, ¿cierto?, debían ser completos y expresos, ¿ya? Y luego se dijo completos no. ¿Por qué completos no? Porque si yo pongo completos, probablemente no voy a poder, vía reglamento o otro tipo de instrumento normativo, establecer la conducta. Entonces lo dejé en expreso. Y la norma siempre dijo expreso, ¿ya? ¿Qué se hizo en la comisión experta de manera transversal? Aprobado por todos, y en el Consejo Constitucional de manera transversal, aprobado por todos. Agregar la palabra precisa a la conducta, es decir, que la conducta debe ser precisa y expresa. Y eso es un resguardo. No basta solamente que sea expresa, sino también que sea precisa. Pero, ¿significa eso que un reglamento que viene a establecer cuáles son las sustancias no son aplicables bajo ningún punto de vista? Porque una cosa es la sustancia y otra cosa es la conducta. Una cosa es que yo trafique droga y otra cosa es la sustancia. Y la sustancia está en un reglamento. ¿Y por qué crees que hay distintas interpretaciones? Porque ahí sí que nos metemos Yo en un no zapato entiendo chino. muy bien qué les pasó a esos profesores, que en realidad son los únicos que han sostenido esto. Pero se O pudo sea, haber pero hecho tú de piensas- forma más clara para no tener distintas interpretaciones. Quizás ahí se falló, ¿o Es no? que yo creo que está bien que sea preciso y expreso. Expreso, que es lo que se ha hecho siempre en Chile, la forma en que se ha entendido en Chile. Y preciso, porque es la determinación de una conducta. Y una conducta que se va a sancionar criminalmente. Por lo tanto, me parece que está bien que sea precisa y expresa. Ahora, que fuera completa, por ejemplo, como se planteó alguna vez en la discusión del 80, no, porque ahí sí que me cierra la puerta al reglamento, me cierra la puerta a otro tipo de norma puede ir infralegal adaptando. que me permita exactamente adaptar. Pero no es en el caso de... Y por eso es que todos los comisionados expertos de izquierda, todos los comisionados expertos de derecha, todos los consejeros constitucionales aprobaron la norma porque les pareció que estaba a la vanguardia de lo que señala hoy día el derecho en cuanto a la descripción de la conducta penal. Por lo tanto, me parece que esto es un poquito... Ya, ahora, o sea, me da la sensación de pero que hay poco argumento. Hablemos así, a grandes rasgos, diputado. ¿A usted qué le parece esta propuesta en cuanto a la delincuencia? A ver, a mí hay una cosa que me preocupa muchísimo y tiene que ver que esta propuesta constitucional desfinancia a los municipios. ¿Cuál es el problema de esto? Y para dar datos concretos, el 60% del Fondo Común Municipal, que es el fondo que reparte gran parte de la plata a los municipios, proviene de las contribuciones, de las casas. Pero, Usted- pero en materia de seguridad... Es que no, porque- que voy para allá, porque los municipios tienen que poner iluminación, tienen que poner alarmas comunitarias, ponen cámaras de vigilancia, tienen que tener áreas verdes, muchos de Para ellos trabajar en la prevención. tienen guardias para trabajar prevención, el rol que le compete a los municipios. Muchos de ellos tienen guardias municipales, en fin, hoy día una de las cosas que está funcionando es Carro. es que esté un carro mixto entre carabineros y los funcionarios municipales. Eso se ha extendido por el país, una buena noticia. En Arica está funcionando bien. Ahora, el problema es que esto desfinancia a los municipios, ¿no? Y por lo tanto esto genera un problema práctico, un problema de plata. O sea, yo me pregunto, ¿cómo los municipios que no tienen tanta plata, los municipios más pobres, que es la mayoría de Chile,
¿cómo van a poder financiar este tipo de cosas? Ahora, diputado, en cuanto a los delitos de mayor connotación social, el crimen organizado, al gallo le da lo mismo si la calle está o no iluminada, o si hay plaza, o si están pintadas las murallas. Sí, no, pero la evidencia está bien. Pero en cuanto a crimen organizado, esta propuesta, ¿cómo la ve? Es que esta propuesta no se hace muy cargo del crimen organizado. Yo creo que, por ejemplo, la propuesta tiene una fiscalía supraterritorial. Eso en la práctica ya está operando hoy día como este grupo de tarea que yo les mencionaba. No está operando. Es un equipo especial. Bueno, hace 2 semanas se anunció por el fiscal nacional un equipo de tarea en donde hay distintos fiscales coordinando los temas de crimen organizado en particular. Porque ahí lo que se requiere es que un fiscal no solo diga yo voy a investigar lo que a mí me compete, mi área de investigación. Tengo que coordinarme con el de al lado porque estos delitos se mueven muy bien, esta panda se mueve. ¿Y la creación de una policía de frontera? Eso yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros presentamos un proyecto de resolución como Partido Liberal para la Policía de Frontera. Creo que sería bueno para Chile especializar a un grupo en esto. Ahora, ¿qué nos ha dicho las policías? Que esto es un tema que se va a demorar un buen rato porque hay que preparar a la gente. Hay que hacerlo de una vez por todas. Así que ahora, yo creo que en esto tampoco hay que ser ingenuo. No creo que una constitución u otra vaya realmente a marcar la diferencia respecto al crimen organizado. Para que esto realmente se marque necesitamos plata, capacidad de investigación, instituciones fuertes. Eso es lo que necesitamos como país. Y también yo me atrevería a decir que cierta innovación en la institucionalidad, que es lo que sí puede hacer una constitución. Porque efectivamente pareciera que la institucionalidad que tenemos hoy día nos estábamos quedando cortos. Entonces la gente piensa, me imagino yo, y dice ya, nueva constitución, ¿qué de nuevo traerá? O no va a traer nada nuevo. ¿Trae algo nuevo, Catherine? Muchas cosas nuevas. Primero, se reconoce el derecho a la seguridad. Segundo, se crea por fin la Defensoría de las Víctimas. Hoy día las víctimas de delito no tienen abogado. El fiscal es abogado de la sociedad, no de la víctima. En cambio, el delincuente tiene un abogado pagado. Hoy día viene con abogado pagado por el Estado y también reparación psicológica, que es muy importante. Una víctima de violación, para poder retomar su vida, necesita reparación psicológica. También apoyo social. Viene en el Ministerio Público la Fiscalía Supraterritorial, que nada tiene que ver con una fuerza de tarea. De hecho, todos los gobiernos hemos hecho fuerza de tarea. La Fiscalía Supraterritorial desarma la estructura natural del Ministerio Público, estableciendo una fiscalía a cargo del crimen organizado que viene incorporado dentro de la propuesta constitucional y con una mirada que va más allá de una región, sino que va mirando el comportamiento nacional del delito. Además, y a propósito de lo que estábamos hablando, el imputado desconocido, un consejo del Ministerio Público donde participan las policías, participa también algunos ministerios. ¿Para qué? Para entregar información, trazabilidad de información. Saben que hoy día una persona con orden de aprehensión llega a la cárcel, por ejemplo, a visitar, y el gendarme no puede ver que tiene una orden de aprehensión. Bueno, eso está incorporado también en el Consejo del Ministerio Público. A Gendarmería se le da, voy a seguir, a Gendarmería se le da el rol de fuerza de orden y seguridad. ¿Por qué? Porque tiene el uso legítimo de la fuerza, porque nos cuidan en las cárceles y porque hoy día estamos viendo, y muy bien lo sabe el diputado por su región, que los delitos se hacen y se organizan desde la cárcel. Muy bien lo hace el Tren de Aragua. Terrorismo. Por fin indemnización a las víctimas de terrorismo y también inhabilidad perpetua a los condenados. Policía Frontera, que ya lo dijo el diputado, le encanta, a mí también me gusta mucho. Y quiero recordar no solo eso, sino que las Fuerzas Armadas van a cuidar la frontera. Es decir, tenemos la policía fronteriza, pero también tenemos desde ya el cuidado de las Fuerzas Armadas, porque el decreto 1 del 2023, que es el que hoy día se está utilizando en la frontera, no es suficiente. La gente escucha sobre las propuestas constitucionales, el anterior, qué sé yo, y me que se garantizan los derechos. Por ejemplo, los derechos a vivir en un ambiente fantástico. Yo creo que la Constitución hoy día también lo garantiza. Pero otra cosa es con guitarra, es decir, claro, la gestión. Lo primero que es el derecho, el asunto es la gestión. Solamente decir el derecho a la seguridad, que suena perfecto. Pero en la actual Constitución tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente limpio de contaminación o libre de contaminación, y ahí está la zona de sacrificio. Entonces, del dicho al hecho, tenemos así un tremendo tramo. Y cuando dice además usted, diputado, pero es que estas son leyes, pero el Parlamento no se ha hecho cargo de eso, entonces tuvo que llegar a la Constitución a hacerse cargo de un trabajo o de la inacción de los parlamentarios. La verdad es que la Constitución no. A ver, las constituciones no tienen varitas mágicas. Se le criticó mucho la propuesta anterior, que proponía muchas soluciones que parecían fáciles. Bueno, la verdad es que
las constituciones no van a resolver el problema de un día para otro. Eso hay que tenerlo claro. Pueden dar una orientación, pueden ayudar, pero no me diga esto, llevamos 3 años discutiendo la nueva constitución. Pero bueno, creo que hay un punto, déjeme decirle una cosa. En materia de seguridad, el problema que tenemos es un problema muy operativo. Si no porque digan en la Constitución tenemos el derecho garantizado. Dígaselo a su gobierno. Ya, pero yo le quiero decir algo. Catherine, si nosotros, cuarta vez, quinta vez que quiere politizar la discusión. No tiene argumento. No me digan para allá que tengo mucho que decir. Se le acabó la mucho que decir. Si quieren politizar, yo no quiero. Y volvemos y ustedes ahí seguimos conversando largo y tendido. Sí. Bueno, pero al regreso de la pausa, Catherine, aprovecha de traer tu tecito porque aquí seguimos en una conversación tremendamente interesante porque es la principal preocupación de las personas que tiene que ver con la seguridad. Y la propuesta constitucional contempla un espacio bien amplio, pero no sé si es tan definitivo y yo creo que es lo que todos nos preguntamos ahora. ¿Parte de lo que usted quería proponer, Catherine? Sí, bueno, ya mencioné todo lo que establece la propuesta constitucional. Quizás se me quedó algo, ¿cierto? Pero mayoritariamente. Y yo creo que hay algo que es súper importante, que está bien, esto tiene que traducirse en proyectos de ley, pero lo que hace es recoger la voluntad ciudadana de hoy día y impulsar que esto ocurra, que empiece a ocurrir. Porque yo creo que lo que no podemos permitirnos es seguir estancados en este tema. Y yo creo que eso es súper importante y tenemos hoy día una gran oportunidad de avanzar. Pero usted como ciudadana, Catherine, efectivamente a usted le deja tranquilo que esta propuesta va a generar una institucionalidad que supere, digamos, lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Que supere con creces digamos, al crimen organizado en términos de eso, de organización y todo. Porque o que tenga la capacidad efectiva de adaptarse a las necesidades que hoy día está reclamando la gente para ese combate, digamos. Absolutamente, o sea, yo creo que lo primero es que al darle flexibilidad al Ministerio Público, al darle la posibilidad de tener la información de Gendarmería, de Carabineros, de la PDI, para poder pasar del imputado desconocido al imputado conocido, que eso es clave para obtener condena, tener las herramientas de la Fiscalía Supraterritorial, que son fundamentales, sobre todo en materia de crimen organizado, el poder contar con esta Defensoría de las Víctimas, que de verdad es muy clave, porque cuando uno tiene un abogado querellante va aportando información a la causa. Es muy distinto que cuando uno enfrenta un juicio sin Ahora el gobierno información. presentó una suerte de defensoría la semana pasada. Sí, presentó y existen varios proyectos de ley en el Congreso. Entonces, cuando viene el mandato constitucional es súper importante porque podemos empezar a hablar en serio. De hecho, la primera propuesta de Defensoría de las Víctimas tan importante es que se hace... No, fue en el gobierno de la presidenta Bachelet. Luego en el gobierno del presidente Piñera, y así muchas veces hoy día vuelve a decirlo el presidente Boric. En el fondo, esta es una demanda histórica, pero cuando la Constitución dice vamos, hay que hacerlo. Sí, pero que para eso también hay que contar con recursos. De hecho, es harta plata. Es harta plata. La Fiscalía es harta, la Defensoría es harta plata. Pero si tenemos plata gastada, para defender, a los delincuentes, ¿cómo no vamos a tener plata para defender a las víctimas? No, eso está muy bien y eso lo vamos a probar en el Congreso. De hecho, nosotros lo pusimos en la agenda de seguridad priorizada. Porque, a ver, siempre hay mucho que discutir y que votar en el Congreso. Pero ¿qué es lo que hicimos? Nos pusimos de acuerdo con el Senado, cuestión que no pasaba nunca, porque ustedes, Cámara y Senado, andan más o menos cada uno por su lado. Sí. Bueno, nos sentamos con el presidente del Senado, con la moneda, yo como presidente de la Cámara, dijimos cuáles son los proyectos prioritarios en seguridad. Y Defensoría de las Víctimas lo pusimos como prioritario después de una conversación con el ministro de Hacienda, porque esto requiere mucha plata. Esto es instalar oficinas con equipos profesionales que acompañen a las víctimas en todo Chile, jurídicamente, pero también psicológicamente, porque las víctimas quedan abandonadas y traumadas, después de un estado de shock, victimizadas y bueno, ¿y quién las ayuda? Entonces, bueno, pero equipos profesionales especializados en regiones, esto es harta plata, pero es la plata mejor gastada que podemos hacer, porque al final no es posible un sistema que gaste toda su plata solo en uno y no en las víctimas, en los delincuentes y no en las víctimas. Entonces, yo creo que esto lo vamos a probar en el Congreso transversalmente. Este es uno de los mejores cambios de opinión que me han gustado. No suya, ¿no? Yo no he cambiado de opinión de nada. ¿De qué está hablando? Si yo lo promoví este proyecto. No, lo que pasa es que en la propuesta constitucional anterior se presentó la idea de una Defensoría de las Víctimas y se rechazó. Entonces, hoy día vemos que... Se equivocaron. Un error, totalmente un error. ¿Cómo van a rechazar la Defensoría de las Víctimas? Se equivocaron, ¿cierto? Pero hoy día vemos que
todos transversalmente están de acuerdo en avanzar en tener esta Defensoría de las Víctimas y como lo dije al principio, esto partió en el gobierno de la presidenta Bachelet, luego el gobierno del presidente Piñera, hoy día el presidente Gabriel Boric lo vuelve a impulsar, entonces me parece que es una muy buena noticia y que ya radicándose en la Constitución este mandato podría ser un sueño real. O sea, la diferencia, porque como dijo Francesco muy bien, o sea, esto puede ser materia de ley, no es necesario que esté en la Constitución. Es una ley, sí. Pero la diferencia que haces tú, Catherine, seguro te estoy escuchando, es que estando dentro de la Constitución ya te obliga exactamente, a tenerlo, digamos, más allá de la voluntad del Congreso de turno. Mira, lo digo de la siguiente manera. Esto, como tiene apoyo transversal, lo vamos a probar igual. Con nueva o sin nueva Constitución, lo vamos a probar igual, va a ser ley. Esto es un problema, sobre ahora, todo... igual han pasado como 10 años y no se han aprobado. Mira, ¿cuál es el problema? Yo he hablado con varios. ¿Por qué no se ha podido aprobar esto en gobiernos anteriores? No solo un problema de voluntad, es un problema de plata. No es poca plata. Entonces ahora por primera vez el ministro de Hacienda dijo, vamos a financiar esto. No. En el gobierno del presidente Piñera lo entregamos financiado el proyecto. Ojo, no, por las cosas como son. Bueno, se entregó financiado. No sé, ¿Y no cuál tengo era el pero? información. ¿Por qué No sé, no tengo información. Pero bueno, la cosa concreta, mira, la cosa concreta es que el ministro de Hacienda se comprometió con el presidente del Senado, con la ministra Toá y conmigo de que la plata iba a estar. Y eso es una buena noticia. Y la plata va a estar. Entonces creo que vamos a tener esto sí o sí. Independiente de lo que pase con el tema constitucional. La dificultad era porque originalmente se iba a partir en algunas regiones, pilotear primero y ahora se comprometen a que sea... No, si en el proyecto del presidente Piñera... Estoy diciendo al principio de este gobierno. Yo entiendo que lo que usted dice, que en el gobierno anterior, no sé si estaba financiado, nunca leí el proyecto, pero... Lo que pasa es que el proyecto viene con en el fondo un certificado de financiamiento que hace la DIPRES y eso estaba incorporado ya en general, todos los proyectos que involucran recursos, tienen que venir con su... Exactamente.